Hola, estamos esperando el 19 de octubre, la segunda vuelta. ¿Quiénes se enfrentan? ¿Quiénes se enfrentan en la segunda vuelta? Dice el siglo XXI que hay dos lecturas. Una, se enfrenta el masismo con los pititas. A ver quién gana. Sabemos quién representa al masismo y quién representa a los pititas. Pero hay otra lectura, dice el siglo XXI. ¿Quiénes se enfrentarán el 19 de octubre? Dice, la economía legal contra la economía ilegal. Eso es medio complicado, ¿no? ¿A quién representa la economía legal y quién representa la ilegal? ¿Cuántos son unos y otros? ¿La gente prefiere lo ilegal o prefiere lo legal? Interesante el planteamiento que hace Siglo XXI en su edición de esta semana, que le dedica la primera página a un fraude binacional, porque resulta que la gobernación de Salta, de Argentina, ha revelado que en un pueblo de la frontera hay 3.000 bolivianos, ciudadanos bolivianos, pero que cuando hay elecciones se vuelven 5.000 y que además cobran los beneficios sociales creados por el kirchnerismo. Ese es el fraude binacional, dice siglo XXI. El legado de Arce. Arce se está yendo, no quiere hacerse un examen de ADN para ver si embarazó o no a una funcionaria pública, en fin, pero insiste en crear, en inaugurar empresas estatales, por ejemplo, para exportar carne, cuando ya lo están haciendo los empresarios privados. También dice el siglo XXI que hay presidentes presos. A propósito de la sentencia a 27 años de cárcel de Jair Bolsonaro por parte de la justicia brasileña, acusándolo de haber intentado dar un golpe el 22. A propósito de eso, la vicepresidenta de Argentina ha dicho que le da mucha pena que algunos presidentes electos terminen en la cárcel. La señora Villarroel, y tiene sus vueltas este asunto, este tema. Después, tenemos la nota referida al carbón for export, dice siglo XXI. Bolivia es el segundo país con más incendios forestales en el mundo, pero es el número 159 entre los exportadores de carbón. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen con los árboles que queman estos ñatos? Se preguntarán en el mundo. Y por último, los emprendedores digitales, ahora que están hablando de la inversión extranjera, que comienza a llegar inclusive a Bolivia a propósito del carbón y todo eso, hay una nota excelente acerca de las novedades sobre las corrientes de inversión extranjera en el mundo entero. Ya sabes, para leer siglo XXI tienes que suscribirte y para eso necesitas llamar a este número de teléfono, ¿sí? Ahí te van a decir cómo tienes que hacerlo. Pero además, ahora que ya estamos cerca del 19 de octubre, va cerca a un mes nada más, nos mandas un mensaje por WhatsApp diciendo ya cayeron y te vamos a decir cómo nos puedes ayudar si es que quieres ayudar a un periodismo diferente como es el que practica siglo XXI. A ver, entonces, ¿quiénes se van a enfrentar el 19 de octubre? Dice, la última lectura del siglo XXI es que se van a enfrentar la economía legal con la economía ilegal. ¿Quieres tener un país que esté gobernado o esté dominado por los ilegales, por los ilícitos, por el narcotráfico, por esas cosas? ¿O quieres tener un país donde se pueda vivir tranquilamente, donde tus hijos, tus nietos vivan tranquilamente? ¿Qué es lo que prefieres? Eso está en juego el 19 de octubre, dice siglo XXI. Pero en la edición también se menciona este escándalo. El gobernador de Salta, de la Argentina, ha revelado que en el pueblo de Aguas Blancas, que es fronterizo con Bolivia, hay 3.648 habitantes, pero que cuando llegan las elecciones bolivianas
se convierten en 5.500, o sea, de 3.600 a 5.000. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que? Y además, todos esos ciudadanos bolivianos cobran beneficios sociales por residentes en la Argentina. Es decir, los kirchneristas han hecho todo un bollo con este asunto de las ventajas para los vivos de la Argentina. Recuerda el siglo XXI que, según el periodista Alejandro Borenstein, en Argentina eran 8.000 los ciudadanos que recibían la jubilación por discapacidad. Eran 8.000. ¿Y sabes cuántos son ahora, después del gobierno del kirchnerismo? 1.300.000. Así ha crecido la cantidad de ciudadanos que cobran la jubilación por discapacidad en la Argentina. Claro, por eso se pregunta, ¿no será que nosotros no nos hemos enterado de que hubo un terremoto o una bomba atómica que ha provocado tantos discapacitados en la Argentina? Bueno, esos son los detalles acerca de la Argentina. Pero siglo XXI pregunta, ¿qué pasó con el fraude? Porque claro, el gobernador de Salta nos habla de un fraude que se hace en territorio, fraude boliviano que se hace en territorio argentino. ¿Qué pasa con los fraudes que se hacen en territorio boliviano? ¿Quién le ha pedido al Tribunal Electoral las cuentas para saber qué hizo para eliminar, para borrar, extirpar las 27 formas de dolo electoral que detectaron los funcionarios, los observadores de la OEA el 2019? 27 formas de dolo. ¿Qué pasó? ¿Han hecho algo? Nada. Ningún informe, ningún opositor boliviano le ha pedido al Tribunal Electoral que informe sobre este asunto. Son algunos detalles, ¿no? Tradicionalmente, dice, en la historia del siglo XIX, el voto rural en Bolivia representaba 69% de la población rural, pero cuando llegó el MAS subió al 97%. Ese es un milagro. Otro milagro. Sacaba en Cochabamba, dice, tenía 28.000 votantes, pero a los 3 años pasaron a 48.000. Eso ya es prodigio, ¿verdad? Multiplicación de los votos masistas, dice siglo XXI. El legado de Arce, a ver. Arce realmente no tiene vergüenza. Dice siglo XXI que un presidente más inepto que Luis Arce es difícil encontrarlo en el pasado de Bolivia y hay que rezar para que no se presente en el futuro. Es una barbaridad. Está dejando el desastre mayor de la historia de los 200 años de la existencia de Bolivia. Y de todos modos él sigue entregando obras. Por ejemplo, quiere crear ahora una empresa para exportar carne, una empresa estatal para competir con las privadas que ya están exportando a la China, a la India y van a enviar también a Egipto. Pero se trata de molestar. El día en que se anunció eso de la empresa de carnes, un medio de comunicación dijo, ese mismo día que habían ido a revisar qué pasó con una empresa estatal que había creado el 24, resulta que está abandonada. Nunca funcionó. Se han invertido 100 millones de bolivianos y nunca, y así son las obras que deja Arce Catacora. Cuando está yéndose ya, en realidad, ¿no? Hay un pozo petrolero que ha sido asaltado, tomado por la fuerza por los de Yapacaní, que protestan porque no hay diésel ni siquiera para sembrar la soya, 3 millones de hectáreas que tenían que ser sembradas y resulta que no hay diésel para eso. Ese es el gobierno que está dejando Arce, que comenzó en 2006 cuando asumió el primer presidente indígena de Bolivia. Los presidentes presos, dice siglo XXI.
Victoria Villarroel, vicepresidente de la Argentina, lamentó que algunos presidentes elegidos democráticamente en América Latina terminen en la cárcel, refiriéndose al brasileño Jair Bolsonaro, que deberá estar preso 27 años por haber intentado un golpe el 22, según dice la justicia brasileña. La han mirado medio chueco a la señora Villarroel en Buenos Aires porque ella dice, ¿qué pasa con los presidentes que van a ir presos? Y se la tilda a ella de querer suceder, reemplazar a Javier Milei, que está muy mal. Su gobierno ha perdido una elección en la provincia de Buenos Aires y es probable que pierda una en toda la Argentina en octubre para la renovación del Parlamento. De todos modos, eso da pie al siglo XXI a mencionar el caso de la señora Jeanine Áñez. Jeanine Áñez se convirtió en una especie de heroína que es sometida a la justicia masista. Ocurre que unos jueces del Alto han decidido que el proceso golpe 1 y golpe 2 se anule en vista de que la señora Áñez fue designada presidente constitucional por el Parlamento boliviano, donde 2/3 eran masistas. El 19 fue designada presidente, asumió, le puso la banda presidencial la masista Eva Copa, pero ahora dicen que no fue legal y que por lo tanto tiene que seguir sometida a la justicia ordinaria por los casos de Sencata y Sacaba. Sencata sobre todo, donde unos fascinerosos querían incendiar el más grande depósito de carburantes de Bolivia. Querían prenderle fuego. Iba a reventar la mitad de la ciudad del Alto. Entonces, bueno, fueron unos soldados y controlaron la situación. Y cayeron 16 víctimas, dice, aunque todas ellas tenían balas en la espalda y balas que no eran militares. Entonces, estamos viendo cómo la ministra de Justicia dice que ella no está de acuerdo con el debido proceso. O sea, una ministra de Justicia que diga de frente, ¿no?, que no está de acuerdo con el debido, no es que un proceso, es un proceso obligatorio en realidad. No, ella dice que no está de acuerdo y ha inventado, que dice que hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el cual se dice que si se suspendiera el juicio ordinario a la señora Áñez, entonces sería un mal precedente y que insisten en que sea juzgada por la justicia ordinaria y lo mismo dice el procurador. Entonces, lo que pasa es que tanto la ministra de Justicia como el procurador siguen obedeciendo al cocalero Morales, el pedófilo, que no se presenta ante la justicia a pesar de que hay orden de aprehensión contra él, no se presenta, pero sigue ordenando a los jueces que tienen a su cargo los temas referidos con el momento en el cual él anuló la elección, renunció y escapó. Y él le llama después que fue golpe. En fin, él había dispuesto que renuncien todos los que formaban parte de la escalera de sucesión constitucional. Pero se olvidaron de que había una veniana que estaba en Trinidad y que era la vicepresidenta del Senado. Entonces la llamaron y los masistas, 2/3 del Parlamento, aprobaron la sucesión constitucional de la señora Áñez y ahora no se lo quieren reconocer. A ver, mencionábamos el carbón for export. Dice, Bolivia es el segundo país con más incendios forestales en el mundo, pero es el número 159 entre los exportadores de carbón. Entonces se pregunta, ¿y qué hacen con los árboles que queman estos bolivianos, no? Solo en el año 2023 los incendios abarcaron 7 millones de hectáreas, según dijo el ministro de ese momento, Alan Lisberger. Y vamos a las 12 millones de hectáreas, lo dijo también ese ministro, y se cumplió. Entonces,
Parece que es un gran negocio esto, ¿no? El cocalero Morales había dicho un día, si no incendiamos, si no chaqueamos, ¿de qué vamos a vivir? Y alguien ha descubierto cuál es el negocio. Oxfam, es una organización británica, ha dado un informe diciendo que las tierras que se incendian en Bolivia son ofrecidas a los compradores interesados en las bolsas de Nueva York y de Sao Paulo. O sea, están vendiendo tierras chamuscadas, tierras quemadas. Y calcula, Oxfam dice que más o menos el costo promedio de desmontar una hectárea es de 200 a 250 dólares y que si se la vende después ya se gana como $3,000 por hectárea. Lindo negocio. Pero ahora ha llegado, dice el siglo XXI, una empresa extranjera que ha decidido, bueno, ya que le gusta quemar tanto los árboles, nosotros quisiéramos exportar carbón y se están instalando en Guarayos. Mientras tanto, dice el siglo XXI, hay la complicidad del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Cada vez que hay un asalto a unas tierras privadas por parte de los cocaleros o de los interculturales que son sus adelantados, ¿no? Cada vez que hay esos asaltos, el INRA dice, ay, los papeles de esa propiedad no estaban en regla, o sea que pasen nomás los ladrones, los avasalladores. Esas son las cosas que dice siglo XXI. Ahora en Guarayos se va a instalar una empresa extranjera para exportar carbón boliviano. Por último, dice el siglo XXI, los emprendedores digitales. Un estudio sobre la inversión en la región realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, hace énfasis en el potencial de la mujer y de las nuevas herramientas digitales para promover el desarrollo. Un artículo muy, pero muy bueno, inclusive toma en cuenta el asunto de los emprendedores digitales. Hay una legislación, si bien existen algunas previsiones legales para la regulación de las actividades digitales, inclusive la ley 164 advierte la necesidad de una ley específica para el comercio electrónico. Estamos comenzando ya a entrar en esto. No olvidemos, entre paréntesis, que en Albania han nombrado a una ministra por inteligencia artificial. No existe, pero parece que por lo menos se van a evitar el nepotismo. No existe la ministra. Eso es lo que dice el siglo XXI en su edición de esta semana. Sabes, te tienes que suscribir para leer los detalles de todos estos artículos que te he mencionado a la carrera. Tienes que llamar a este teléfono para suscribirte, te van a decir cómo hacerlo. Y después, además, nos mandas por WhatsApp algún mensaje diciendo ya cayeron y te vamos a decir cómo nos puedes ayudar, si es que quieres ayudar al periodismo sin miedo que practica siglo XXI. Eso es todo. Chao, gracias, hasta luego.